¿Cómo están, amigos cibernautas? Como siempre, muy buenos días. Es un honor estar aquí en la casa de Luis Alvarado Peralta, su amigo de siempre, Sixto Ipazzi, promotor cultural de Chautempan. Y ahora es un privilegio estar con así yo le llamo mi hermano, Luis Alvarado Peralta. Es un artista de mucha trayectoria, no solamente aquí en el estado de Tlaxcala, sino tiene una trayectoria a nivel nacional y por qué no decirlo internacional, porque sus obras han viajado a diferentes lugares del mundo. Bueno, pues Luis, gusto estar aquí en tu estudio, en Santana Chautempan. ¿Quién es Luis Alvarado Peralta? Haces una pregunta muy difícil de contestar, que me da problemas cuando estoy fuera de México, porque cuando ven mi pasaporte y dice que nací en la Magdalena Tlatelolco, dicen, ¿está mal escrito esto? Dije, no. Dice, ¿por qué dices que está mal escrito? Debe decir Tlatelolco, no es Tlatelolco, porque ellos no saben que Santana Chautempan era más grande de la que ahora conocemos. Entonces Tlatelolco pertenecía a Santana y mi acta de nacimiento dice que yo nací en la Magdalena Tlatelolco, que en aquella época pertenecía a Santana Chautempan. Mi formación se da en el estado de Tlaxcala, después viajo a la Ciudad de México, viajo a otros países, pero en sí, nacer en Tlaxcala es un verdadero privilegio. Bien, ¿desde cuándo te dedicas al arte de la pintura? Porque tengo antecedentes, Luis, que tú antes de dedicarte a las artes plásticas fuiste industrial. Aquí en Chautempan, como todos lo sabemos, es una ciudad industriosa con más de 50 fábricas en la época dorada. Y creo que tú le entraste también en esa competencia, fuiste exitoso en la producción textil, pero después cambias de rumbo y ahora te vemos dando clases, te vemos pintando, te vemos exhibiendo tus cuadros en ciertos escenarios. Esa parte nos gustaría que nos comentaras, Luis. Ok, haber nacido en Tlaxcala y en Santana en especial te obliga a ser textilero, porque todo olía a lana. Lana, 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 lana. No hablo de devaluaciones, hablo de que la lana era la razón central. Cuando éramos niños veíamos a las personas en los ríos que todavía existían en esa época, cómo lavaban la lana, cómo la tenían, lo que llamaban obrador. No estoy hablando de nuestro presidente, sino obrador era el taller donde hacían lo necesario para generar los hilos. La gente de otros estados traía su lana a venderla aquí a Santana, en un centro industrial, comercial. Entonces te obliga a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y el jefe me mandó acá, y como todos tuve el deseo de tener una fábrica textil, pero cuando veo venir lo que viene de China, que ya todos sabíamos, quise generar un frente común para protegernos, pero desafortunadamente no supe usar las palabras correctas para unir a los textileros, y cada quien trabajó de manera independiente como lo venían haciendo, y trajo como consecuencia el declive. Pero quiero decirte, amigo mío, que no me he salido de lo textil. ¿Por qué? Porque esto es tela. No he salido. Lo único que hice fue incrementar el valor de mis telas. Esa fue la misión. ¿Por qué? Interesante. Ahora sigues en el mismo ramo de lo textil, pero artístico, más artístico aún, porque ahora le pones un valor agregado a las telas. Ahora le pones color, le imprimes tus emociones, le imprimes tu conocimiento, porque además te conozco como un intelectual. Te has formado de manera autodidacta y también has tomado clases. Perteneces a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Eres un investigador nato y ahora te vemos ya en este escenario de las artes plásticas. A mí me encantaría que nos comentaras, bueno, ¿y cuáles son los temas que abordas en el arte de la pintura? ¿Qué técnicas utilizas? ¿En dónde pintas? ¿A qué horas pintas? ¿Cuáles son las ideas que se te cruzan en la mente cuando comienzas a diseñar un cuadro? Eso nos gustaría saberlo de Luis Alvarado. Haces preguntas difíciles de contestar, muy difíciles. Cada cuadro es una catástrofe.
yo te pregunto, esto que tenemos al frente, según tu criterio, ¿qué simboliza, qué representa? Habla tú, querido amigo. Pues es el Quijote de la Mancha con Perfecto. Sancho Panza y con el Perfecto. molino de viento, la Perfecto. luna, en fin. Esta obra fue escrita por Miguel Cervantes de Saavedra hace un poquito más de 500 años. ¿Te das cuenta? Que el artista no es un ser normal, es una persona que puede viajar en el tiempo, hacia atrás, hacia adelante o más adelante, y él se estaciona en el lugar que él quiere. Las técnicas, lo que mejor puede ejemplificar nuestra plática son tus palabras. Tú dijiste el Quijote de la Mancha, yo dije de un libro, hablé de 500 años, pero yo lo resumiría de otra palabra: que hable el pueblo, que hable la gente común. ¿Qué nos diría? Una imagen dice más que 1000 palabras y se acabó la plática. ¿Por qué? Porque don Alfonso Quijano, mejor conocido como el Quijote de la Mancha, tenía 76 años cuando quiso ser caballero andante. Entonces, él no podía serlo así. Tenía que pasar por todo un proceso. Pero debemos de aclarar que en la época en la que vive don Alfonso Quijano, los caballeros ya estaban en desuso. Es como si una persona el día de hoy quiere ser federal de caminos y dice: ¡hey, momento! Ya ni existe esa corporación. Entonces, tiene que hacer todo un proceso y él decide recorrer todo ese proceso. Entonces, él sabe que necesita un escudero para ser caballero y necesita tener una razón de vida, un amor que es Dulcinea. Entonces se van dando una serie de cosas que lo tenemos que expresar en una sola imagen. Eso es un artista, aquel que logra sintetizar el tiempo, sintetizar el espacio en una sola imagen. Porque además yo he visto a Luis Alvarado Peralta producir en cantidades industriosas, porque yo he visto la habilidad que tienes para pintar en unos cuantos minutos un cuadro completo. Es una cosa extraordinaria que yo no he visto en pintores tanto chautempenses como de otros lugares. Ciertamente que ha habido en la historia pintores como Van Gogh, por ejemplo, que tiene retratos hechos en media hora. Picasso pintaba varios cuadros en una sesión. Y yo te veo a ti, Luis, produciendo como si se te hubiese quedado en tu disco duro la idea cuando producías los textiles de manera industrial. Pues ahora yo te veo produciendo cuadros artísticos también de manera industrial. ¿De dónde viene esa habilidad? ¿La bajas del cielo? ¿Te inspiras en algún paisaje? ¿Por qué tanta habilidad, Luis? No es habilidad, simple y sencillamente tenemos que recordar que todos tenemos las mismas cualidades. Lo único que hace la diferencia es que no todos agarramos las mismas herramientas. Dijiste disco duro, el disco duro nos relaciona a la computación, a los tiempos del siglo XX, pero debemos de recordar que hubo personas anteriores al siglo XX que ya tenían computadoras, hacían cálculos matemáticos, así que nada es de nuestro tiempo, ni nada es moderno, ni nada es viejo. Simple y sencillamente debo de hablar en este momento. Haces muchas preguntas, querido amigo, y es difícil contestar todas, porque tienes una mente como un río, caudalosa, haces muchas preguntas, pero el río caudaloso hay que enfocarlo en una dirección, porque si yo me pusiese a contestar todas las preguntas, sería más fácil decir que vieras los libros y ahí están las respuestas, porque un artista no puede ser una persona común. Un artista no puede ser una persona llena de tatuajes, ni llena de vicios, no. Hace 500 años, en la época en la que se escribe el Quijote de la Mancha, los artistas tenían el monopolio de las imágenes, tenían el monopolio de la luz. Ellos eran el centro de atención para escribir la nueva historia, puesto que los libros eran muy caros y no estaban al alcance de todos, aunque ya estaba la imprenta empezando a dar sus primeros frutos. El artista era el que decoraba las iglesias, era el que unía a los hombres con Dios. Entonces, hoy en día
¿Dónde quedaron esos artistas? Disculpa que esté desviando tu pregunta, pero trato de aterrizarla al siglo XXI. ¿Dónde están los artistas? ¿Fumando sustancias raras? ¿Inyectándose cosas para tener mayor creatividad? No, esos no son artistas, son viciosos. Porque como maestro universitario tengo la obligación de hacer una gran diferencia entre artista y, no digo pseudoartista, eso no existe, y personas que se disfrazan de artistas. Se dejan crecer el bigote, se ponen, no sé, una trencita, se ponen no sé cuántas cosas para parecer, para llamar la atención. No, el artista tiene que ser humilde, tiene que ser trabajador, tiene que ser metódico y sobre todo nunca perder el hábito de la lectura. Es algo que ahí tenemos todo. Hoy tenemos internet y supuestamente googleando cualquier palabra tenemos la respuesta, la tenemos al alcance del celular. Todos tenemos un teléfono inteligente y somos menos inteligentes, qué ironía. Pero en fin, sigo contestando tu pregunta. ¿Dónde nace todo esto? Es en el deseo de dejar una huella. Una huella. ¿De dónde sale la huella? Voy a contarte una historia, querido amigo. Aquí tenemos un humilde lápiz y tenemos varias personas que están aquí con nosotros y vamos a pedir 5 similitudes de este lápiz con un ser humano. Por favor, dame 5 similitudes. Un plumón. Olvídalo, no es fuera de contexto, querido amigo. El lápiz por sí solo no se mueve, requiere de una mano que lo guíe, de un maestro. Esa es la primera necesidad que tenemos los seres humanos. 2, voy a quebrarlo, no lo quiebro porque lo ocupo, pero cuando se quiebre el lápiz ya tenemos 2 o más alternativas. 3, cuando se nos han acabado los proyectos solo basta con sacarle punta igual que al lápiz. 4, al lápiz se le puso la goma para borrar los errores y nosotros tenemos una goma que no hemos querido estrenar. Y 5, el lápiz siempre deja huella. Asegurémonos que la huella del día de hoy no nos avergüence el día de mañana. Ahora lo entiendes, porque es la importancia y la rapidez que tengo en producir. Porque cada obra que nosotros hacemos, porque no es mía la obra, es de nuestro tiempo, de nuestro momento. ¿Quién es el dueño de la Mona Lisa? Leonardo da Vinci. ¿Cuánto le pagaron? ¿Quién es el dueño, mencionaste Van Gogh, de La Noche Estrellada? Si Vincent no tenía dinero para comer, ni siquiera para sus vicios. ¿Quién es el dueño de la obra? Somos todos. La obra no es exclusiva, no hay derechos de autor, forma parte de la época. Mencionaste hace un momento autodidacta. Es muy difícil ser autodidacta, no en esta época, en todas las épocas. ¿Por qué? Porque un autodidacta es una persona que genera el conocimiento a partir de la nada. Cuando alguien me ha dicho, disculpa que te contradiga, yo soy un artista autodidacta, le digo, un momento, ¿tú inventaste los pinceles? ¿Tú inventaste el óleo? ¿Tú inventaste el lienzo? ¿Tú inventaste el dibujo? No, es que no fui a la escuela. Ah, quiere decir que tu formación fue diferente, pero todos requeremos, igual que el lápiz, de una mano que nos guíe, de un libro donde agarras el conocimiento. Entonces, eso es la importancia de un artista, saber buscar. Lo que mejor ejemplifica tu respuesta, te recomiendo que busques la palabra alquimista, que la busques, que la disfrutes, que la vivas, porque aparentemente es una palabra que está fuera de nuestro tiempo, pero sí tenemos que hacer mucho hincapié que un artista verdadero siempre tiene conocimientos, siempre, pero no son de él, son del tiempo que le tocó vivir. Imaginémonos a Siddhartha Gautama. ¿Cómo buscaba la información? ¿Fue el primer Buda? No, hubo antes otros iluminados. ¿Fue el último Buda? Tampoco, hubo Budas posteriores. Pero ¿qué es lo que él buscaba? Ese conocimiento que lo buscaron todos los hombres y lo seguimos buscando. Pero nos perdemos
haciendo cosas que no producen. Seamos más productivos y tendremos mayores respuestas. Bueno, quiere decir, Luis, que tú haces alquimia. La palabra alquimia es muy antigua, así como lo aplicaban pues filósofos de la antigüedad al comparar una piedra, un bloque de plomo, convertirlo en oro. Esa era la imaginación, el argumento de los alquimistas. Sin embargo, pues no era así. Ahora, ¿qué quiere decir? Que tú haces alquimia con tus cuadros. Bien, vamos a terminar con esta entrevista porque hay otras actividades ya de nuestro artista. No, la respuesta de la alquimia te la voy a dar, pero nos va a llevar un poco más de tiempo. Bien. Entonces, si quiero contestarte la palabra alquimia, te voy a dar un poquito más, pero me gustaría... Bien, entonces nos vemos en la próxima edición.